Cuando yo presenté en la junta directiva el direccionamiento estratégico, que eso fue en el 2010 para empezarlo a aplicar en el 2011, yo todavía no era presidente, y presenté, llamémoslo así, de que Nacional en los próximos 5 años tenía que ser el equipo más reconocido en Sudamérica. Y era uno de los temas que tenían que hacer, convenios con la B, proyecciones de jugadores a Selección Colombia, todo el tema de scouting, pues muchos temas asociados al club como tal. Y el doctor Antonio me dice, ¿se puede salir un momentico de la reunión de junta? Y yo, ay Dios mío, me echaron. Cuando vuelvo y entro, Juan Carlos, usted es el presidente, así fue, yo ya lo hablé con la junta, pero una cosa, usted me cumple con ese direccionamiento estratégico, y acuérdese, usted dijo ser primero, ¿cierto?, de Sudamérica. Y yo, ay Dios mío, si hubiera sabido que yo iba a ser el presidente, hubiera dicho estar entre los 5 o algo así, y no era ser primero. Y yo, hágale doctor, vamos para adelante. Mencionar a Juan Carlos de la Cuesta es traer de referente a una grandeza, y no hablamos precisamente de su estatura o al empresario que llevó un equipo de fútbol a la Copa Libertadores, sino al gran ser humano que aprendió a jugar con todas las oportunidades que le dio la vida. Para mí no fue difícil, difícil entre comillas, lo aclaro, porque primero yo siempre he sido muy sociable, y siempre de caras y abierto a la comunidad y a la gente. Entonces, cuando yo estaba en Nacional o cuando estaba en otras empresas, yo siempre trataba de servir, ayudar, apoyar fundaciones. Venga, esta persona necesita una cosa. Eso siempre lo tuve como dentro de mi proyecto principio de vida, servir y ayudar a los demás. En su cuerpo corre la sangre de un deportista que desde pequeño anhelaba pisar las canchas. Nació en el barrio La América con una familia unida. Habla de sus padres como su mayor tesoro y la mejor muestra de humildad que ha recibido. La verdad, siempre como muy orientado al tema del deporte. Desde niño me gustaba mucho el fútbol, jugaba mucho, practicaba el deporte. Eso ha sido como eje fundamental de mi vida como tal. Y fui selección Colombia de balonmano, jugué en las divisiones menores de Nacional, fui selección Antioquia de voleibol. Entonces siempre como el deporte muy orientado a mi vida. Y le soy sincero, mi papá me decía muchas veces, y eso puede ser una de las anécdotas: mijo, no me importa que usted sea el mejor estudiante, pero que sí sea el mejor ser humano. Y ríndame en el deporte y ríndame en el estudio, sabiendo que su proyecto de vida está más orientado en el deporte. Entonces de niño sí quería ser jugador de fútbol profesional, como la aspiración de muchos niños. Cuando yo jugaba en las divisiones menores de Nacional, había una problemática social muy grave, muy difícil. Igual pues todavía pues la tenemos, pero había un tema de seguridad muy complicado, y cada vez cuando entrenábamos en la cancha, cada ratico se presentaban balaceras allá cerca a la cancha. Entonces finalmente mi papá terminó retirándome del fútbol. Y bueno, la vida me fue llevando, no desde el punto de vista del deporte del fútbol, pero sí fui selección Colombia de balonmano, como se los dije ahora, deportista de alto rendimiento. Y bueno, ya la posibilidad después me dio de no ser jugador de fútbol profesional, pero sí presidente de un equipo, pues, y estar como a la par y trabajando mucho con los jugadores profesionales. Al único superhéroe al que dedica su admiración es a su padre, quien ha sido el máximo referente, no solo personal o profesional, sino familiar, pues fue él quien le enseñó las bases con las que formaría su propia familia hasta convertirse en el padre que es hoy en día. Tengo varios recuerdos de él, pero uno es que él practicaba también mucho el deporte, y ese deporte yo también lo orientaba mucho, y a mí también me gustaba mucho practicarlo, pero muchas cosas crecen con el mismo ejemplo, y él me acompañaba a mí a todo lo que eran los entrenamientos. Cuando estaba en clases de natación, yo recuerdo que nos teníamos que ir hasta Boston a las clases, lo que ahora es el ITM, que antes era el San José, allá clases de piscina, que patinaje entonces en el patinódromo. Entonces siempre como recordando mucho como ese acompañamiento como tal. Y hoy en día pues eso lo recuerdo mucho, porque eso mismo es lo que hago yo con mi hijo, acompañarlo como todos esos procesos deportivos,
aguantarse uno los tiempos, las reuniones, correr de un lado para el otro para poder estar en esos momentos, entonces lo recuerdo mucho. Y bueno, un gran ser humano que siempre le aportó a la sociedad, a la comunidad, fue pues digamos, él se proyectó mucho y fue una persona que perdió a su papá muy niño, tenía 9 años, y se hizo cargo también de su mamá, de sus hermanos también, que era el mayor, entonces también admirándolo mucho por eso y viendo cómo se fue desarrollando. Si bien no tuvo una carrera profesional, empezó de jardinero en el Seguro Social, en una empresa pues que antes era el Seguro Social, y empezó ya a ascender estudiando y terminó siendo pues digamos hasta casi gerente del Seguro Social. Entonces fue una experiencia bonita de vida y que se fue proyectando pues en el tiempo para poder sacar como toda su familia adelante. Una anécdota que recuerde muy cercana con su papá. No, me voy a poner a llorar acá también. Pero una que usted hoy en día, así adulto, en cualquier situación, que todavía la recuerde con ese cariño. Pues. No, yo la recuerdo mucho cuando quedábamos campeones en balonmano. Recuerdo mucho esa anécdota, pues él celebrando todos juntos y él pues digamos apoyándome ahí con la familia. Una anécdota muy bacana, pero es hasta jocosa. Bueno, voy a contar otra. Él era muy payaso, yo no soy tan payaso. A mí me gusta ser jovial, hacer chistes y todo, pero él era muy extrovertido. Él era de los que se disfrazaba, era el payaso de la fiesta, llegaba disfrazado, pues o sea, era muy extrovertido, muy alegre. Yo también soy alegre, pero sí él era más entrón y le gustaba mucho el tema de disfrazarse mucho. Mi hijo también es más o menos así. A Juan Carlos de la Cuesta se le arruga el corazón cuando habla de este maestro, sobre todo porque lo acompañó en los momentos más importantes de su carrera, pero la vida no se lo prestó más tiempo para verlo ser campeón de la Copa Libertadores en 2016. Nacional, campeón de América. Atlético Nacional, campeón de América. Y yo recuerdo que una de las principales situaciones cuando ganamos esa Copa Libertadores fue yo recordarle y decirte, bueno, aquí estamos también, y haciéndote un poco como honrando todo lo que te gustaba del deporte y también pues digamos brindándole tantas alegrías y satisfacciones a la hinchada, a la comunidad, a la gente pues digamos de la ciudad y obviamente a todo un país dándole esas alegrías de poder quedar campeón con Atlético Nacional. Entonces claro, ¿no? Yo lo recordé mucho y también pues pensando en muchos ejemplos. Yo digo que yo tuve muy marcada la personalidad de mi papá, como el ser cercano a la gente y poder llegarle mucho a la gente. Entonces yo siempre voy a estar agradecido con él y en esa Copa Libertadores, claro, yo recibí esa medalla y miré al cielo y esto también es tuyo, viejo. Sí, eso es un tema teso. Ay, María. Su época en el equipo verde y blanco fue una de las más desafiantes. Llegó cuando estaba en plena crisis. Ya ajustaba 3 años sin ganar ningún título ni responder a la hinchada tan exigente. Y a eso se sumaba un déficit económico. Tenía todo en contra. Y salieron en redes sociales que en ese momento no eran tan fuertes, pero sí se veían. Un contador público que va a ser presidente nacional. Un man que no sabe de fútbol, que va a ser presidente de Nacional. Entonces empezaron las críticas y yo tranquilos, pues para mí, aquí yo tengo mi as sobre la manga, yo había sido deportista de alto rendimiento, sabía que había un camerino y tenía todo ese conocimiento deportivo, no propiamente en el fútbol pues para yo decir un planteamiento, seleccionar jugadores, pero si yo no lo sé, entonces armemos un equipo con personas que sepan de eso y capitalicémoslo con todo lo que era la parte pues, del conocimiento profesional y laboral, y así fue como lo fuimos llevando y organizando. Y en realidad la hinchada es o aliada o enemiga. Sí, y ¿sabes qué? Y un tema muy importante, también decían eso que tú lo dices, yo fui el presidente más joven de Nacional, tenía pues 36 años y decían, Culicagao, que va a ser presidente de Nacional, y finalmente pues se fueron dando las cosas paso a paso. Este contador de profesión, que inicialmente iba a ser el gerente financiero y administrativo de Nacional, pero por azares de la vida terminó convertido en el presidente más querido de este club deportivo, tenía entre sus proyectos convertirlo en el equipo más reconocido en Sudamérica, convenios con la B, proyección de jugadores a Selección Colombia y más planes que cumplió. De todos ustedes, de verdad me siento muy orgulloso de poder haber compartido todos estos años con todos ustedes, donde fueron unos momentos muy lindos, momentos duros también, pero la verdad llevamos a Nacional a donde está gracias a la unión de ustedes con el equipo. Eso fue casualidad y causalidad, porque de verdad sí trabajamos para eso y lo trabajamos duro,
porque fuimos empezando ganando títulos locales, compitiendo localmente, después compitiendo internacionalmente, cogiendo ese fogueo y esa experiencia internacional, y bueno, quedar campeones de la Copa Libertadores en el 2016 fue el producto de todo ese proceso y todo ese proyecto. Pero no solo campeones de la Copa Libertadores, también jugamos una final suramericana con River Plate, que desafortunadamente la perdimos, pero que la vine a entender apenas en el 2016 cuando quedamos campeones de la Libertadores. Nos faltaba madurar un poco más en este tipo de competiciones y en finales internacionales, que es muy diferente a jugar un partido del torneo local, sin demeritar el torneo local, pero competir internacionalmente sí requieren condiciones y aptitudes adicionales. Y un tema también lo de Chapecoense, que esa fue otra final que jugamos, es decir, entonces en esos 5 o 6 años participamos en 3 finales internacionales. Yo creo que eso es un histórico pues muy importante también. El trabajo no solo fue dentro de la cancha, también fuera de ella. Junto al que en ese momento era el presidente de Medellín, expandieron una cultura de fútbol en paz. Yo les decía, vea, para nosotros, ustedes están apoyando el equipo, y lo mismo hacíamos con los del Medellín. Apóyenlo, pero tampoco váyanse a la agresión, que nos sancionan las tribunas. Fuera de eso, nosotros queremos tener una de la ciudad más futbolera del país, y ustedes también las barras más representativas y reconocidas en el país y referentes internacionales. Convirtámonos en eso. Jugar un partido a puertas cerradas sin público, eso parece un entrenamiento, eso es lo más aburridor. La fiesta del fútbol se vive con la hinchada, ¿cierto? Entonces era transmitir ese mensaje de convivencia, que poco a poco nos fuimos ganando ese espacio y que se tiene que seguir pues construyendo con el tiempo. Hace no mucho Nacional atravesó otra crisis entre hinchada y funcionarios. Incluso, ya en la distancia, Juan Carlos de la Cuesta fue mencionado por supuestamente brindar en su época supuestos beneficios a los aficionados. Y frente a la relación con las barras que existió también en ese tiempo, que hubo como cierta rivalidad, pero ya entre directivos y las barras, que en algún momento por ahí también lo mencionaron, que era usted el que los tenía como mal acostumbrados. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Por qué cree que se dio esa diferencia? No, yo creo que, a ver, para mí las barras, y no me da pues temor decirlo, yo siempre estuve muy cercano no solo a las barras de los del sur, sino a todas las barras y a toda la hinchada. Yo era puertas abiertas y cercano a todo el mundo. De hecho, yo trataba de que ellos también manejaran un tema de calma, de que tuvieran paciencia en el proyecto deportivo que estaban haciendo todo. Pero ya cuando se presentan pues diferencias y observo mal acostumbrados, no, nosotros desarrollamos, yo creo que hasta ganaba, pues, o sea, nosotros construimos, que eso fue modelo de ciudad y de país, manejar unas logísticas propias de las barras en las tribunas populares, para que ellos manejaran ese primer filtro de control, y era muy bacano porque uno veía sus amarillitos que iban llegando cuando se presentaba alguna situación y se disolvía sin tener que entrar a la fuerza pública ni evitar pues que se presentara pues digamos una riña grande pues en el estadio o en la tribuna. Entonces eso ayudaba mucho, y esa misma ¿cómo se dice? Modelo lo aplicaron también otros clubes. Medellín lo aplicó de una, y creo que todos los clubes lo aplicaban en el momento, y hasta me llamaban a mí a que les explicara cómo era ese modelo, y fue bacano y exitoso. Lo entrega de boletería, todo eso, yo creo que era lo mismo, inclusive yo creo que yo les daba menos de lo que les daba ahora, pero ya sí empezaron unas diferencias, y yo lo digo más que es de los egos, porque es que si uno comparte una pasión es más fácil uno construir en equipo. Pero ya cuando uno empieza a trabajar el tema del ego, y yo no me voy a dejar manejar de estos, o que ellos me vayan a imponer o recomendar algo, pues eso yo creo que genera distancia. Entonces yo creo que esas fueron las situaciones que se presentaron. Sabemos pues, para no hablar de nombres puntuales, de que manejaban unas diferencias significativas, pero yo creo que es construir y hacer equipo entre todos, que es lo que me parece a mí que es válido. No todo ha sido risas. La vida también lo ha puesto a perder batallas que hoy ve como lecciones de vida. Nosotros perdimos algunos hijos antes, y Antonio para nosotros es una bendición. El arco iris. Sí, eso es una belleza. No, ya la llegada de Antonio, eso fue una anécdota y fue muy teso, porque cuando llegamos ya a tener a Antonio en la clínica, eso pues a mí me tocó mucho el corazón eso, porque uno tenía como esa tristeza que venía del pasado, pero también ya viene un niño, y nos tocó en la misma habitación donde perdimos los bebés. Entonces nosotros dijimos, puta, aquí tenemos que sanar algo también, esto nos está diciendo, te da en algún momento, pero aquí te lo estoy dando. Y fue pues bacano, pero no, poderlo tener ya en los brazos y poder, bueno, tenerlo ahí, verlo cuando salió, ya verlo ya ahí en la cunita, ¿no? Eso era
una alegría espectacular, sí, muy bonito. Su madre siempre ha estado para él. Con 81 años sigue siendo su amiga, la consejera y sabia. Su esposa es la compañera que eligió para la vida y el apoyo incondicional en todas las etapas de su carrera. Hoy en día, Juan Carlos de la Cuesta no tiene claro si volverá a dirigir un equipo. En esta etapa de su vida cambió el deporte por la política, con el firme propósito de no dejar vallas, sino canchas para su gente. Si lo llegan a llamar otra vez para ser presidente de Nacional o para dirigir un equipo, lo haría. Mira, yo tengo claro de que el fútbol y dirigir un equipo, pues digamos como presidente, es un tema chévere, bonito y es muy aspiracional y es muy ganador de la pasión, ¿cierto? Yo en este momento estoy en la vida me puso en otras circunstancias de ser concejal de Medellín y mi meta en este momento es mía propia, es ser uno de los mejores concejales de la ciudad de Medellín y que pueda servir y ayudarle a la ciudad desde mi conocimiento y desde, pues digamos, mi sentir de ciudad como tal. Entonces en este momento no tengo dentro de mis aspiraciones ser presidente o directivo de un club de fútbol, no. En este momento lo que tengo pues como claro es estos 4 años que tengo de vigencia, si la vida nos lo permite, de ser concejal de Medellín y ya de ahí ya miraremos en el futuro qué más nos depara esta vida tan grande.